La situación, te propongo entonces que pasemos a presentar a la vicepresidenta de el Ecuador. Vicepresidenta Verónica Abad desde Israel. ¿Cómo le va? Aquí la saludamos Darío Mizrahi desde Argentina, César García desde Ecuador. Muy buenos días en América Latina, Argentina. Yo estoy desde Tel Aviv, Israel. Acá ya tenemos las 7 de la noche. Así que un gusto poder compartir con ustedes para todo el pueblo latinoamericano y argentino. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por este tiempo con la pantalla de DNews. Venimos hablando, César nos lo cuenta siempre. A lo largo de los últimos años en América Latina ha habido muchas historias de relaciones conflictivas entre presidente y vicepresidente. Lo que está pasando entre usted y Daniel Noboa desde el momento de la asunción me parece que ha superado incluso muchas de estas historias porque ya es un nivel de conflicto pocas veces visto. El hecho de que usted esté en Israel como embajador de la paz es testimonio de esto, con lo cual quisiera empezar preguntándole, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan conflictiva esta relación con Noboa? Bueno, en realidad no hemos podido descifrar, ni yo ni el pueblo ecuatoriano, a qué se debe en realidad ya todos estos actos secuenciales de violencia política y de género, sin duda, desde un inicio de la segunda vuelta en la campaña electoral. Y me refiero a los actos, Darío, porque en este momento son los hechos lo que definen y lo que tiene preocupado en este momento al pueblo ecuatoriano por las acciones con el abuso de poder, que es lo que en este momento los ecuatorianos nos preocupamos al intentarse violar nuestra constitución y el orden constitucional, es decir, nuestra democracia. La voluntad del pueblo ecuatoriano fue habernos colocado un binomio con los mismos derechos y obligaciones para gobernar bajo un programa político, bajo unas propuestas claras por las cuales más de 5 millones de votantes lo hicieron creyendo en que era lo acertado en el momento para Ecuador. Lo cual luego de llegar al poder, obviamente algo pasa a veces con los presidentes que se olvidan de ese programa, cual pues por los hechos que justamente Latinoamérica y el mundo conoce, Ecuador se aleja completamente de ese programa y de ese proyecto político desde el inicio. El momento de salir yo a Ecuador hacia Israel bajo un decreto que me llevaba al destierro completamente, alejándome de las funciones reales que tiene que representar un vicepresidente y por las cuales hoy también se quiere violar esas mismas funciones dadas claramente en la Constitución. Eh, sobre todo eso, a pesar de que acepté, también informé al pueblo ecuatoriano que yo no estaba de acuerdo porque ya se había roto, obviamente, lo consensuado sobre una mesa para trabajar conjuntamente a lo que al menos en mi parte correspondía, que es el tema social, desarrollos económicos, economía, emprendimiento, en el cual me he especializado 24 años de mi vida con los principios muy claros económicos liberales en el cual me he formado toda mi vida. Esos valores que los mantengo hasta este momento, pues hacen obviamente que podamos entender que le soy incómoda al presidente de la República por ese pensamiento distinto y diferente que no fue desconocido por él, ni por los ecuatorianos. Esto quiero aclarar. Siempre he mantenido mi línea de valores a quien yo me debo, por el cual esos 5 millones de ecuatorianos votaron por esta propuesta. Y no era hacer un pacto con el correísmo, no era hacer un pacto con las bancadas de los mismos de siempre. Nosotros propusimos la nueva política y eso es en lo que yo me mantengo hasta este momento. Ahora, vicepresidente, usted hace dos acusaciones muy fuertes, muy pesadas. Usted habla de violencia política en su contra y de violencia de género. En una región donde la violencia de género supone la muerte de mujeres, la justamente vejación de mujeres por el hecho de ser mujer, y habla de violencia política en una región de la que estamos acostumbrados como violencia política, tiene que ver con el aniquilamiento de otro por pensar diferente. ¿Cómo se aplicaría violencia política y violencia de género a lo que le ha pasado a usted? ¿No le parece que es una exageración? Bueno, en realidad no es una exageración, mi estimado Darío, porque vuelvo a repetirle, son los hechos públicos y conocidos públicamente.
¿Por qué una violencia política? Porque las leyes de paridad en el Ecuador son muy claras en la Constitución. Y lo que se ha hecho es un linchamiento mediático, hostigamiento, una persecución política por el hecho de que él ya se va a reelegir, ese es su pensamiento, lo ha dicho varias veces, y obviamente el orden constitucional es que la vicepresidencia tome el lugar de la presidencia a falta del presidente porque tiene que renunciar para poder llegar a ser candidato. Aquí la violencia se da no solamente ya en el tema vicepresidencial, en el derecho legítimo de cumplir mis funciones para cual fue elegido por el pueblo ecuatoriano, porque no estoy aquí porque yo quise estar o porque yo quiero estar simplemente en la presidencia. No, esto depende de una constitución en la cual nosotros nos hemos puesto ante el pueblo ecuatoriano para cumplir justamente lo que hemos prometido al pueblo ecuatoriano como gobierno. Y al decir que es una exageración, estaríamos anulando todo esfuerzo que las mujeres se ha comprometido con el pueblo ecuatoriano para que se cumpla el poder de decisión de las mujeres en el tema de un gobierno, y lo que hemos tenido a través de los hechos es el hostigamiento, porque seguido al decreto presidencial tenemos el decreto de la reestructura de la vicepresidencia, es decir, querer borrar la vicepresidencia de manera institucional como estructura, la segunda estructura más importante del país, aparte de que por decreto he sido quitada la seguridad, por decreto han pasado muchas cosas dentro del país que atenta sin duda alguna a la seguridad ya incluso individual de mi persona, por lo cual las declaraciones del viceministro de gobierno que el señor fue realmente develador para los ecuatorianos lo que se pretende hacer con el hecho de que si llegase a la presidencia sería fatal para el Ecuador en nombre de que yo iría a arruinar sus victorias. Es algo que yo pregunto a los ecuatorianos en estos días. ¿Cuáles victorias hemos tenido los ecuatorianos? Si de lo que hemos prometido nada se ha cumplido de acuerdo al orden que habíamos establecido dentro de un programa. Entonces, está clarísimo que el atentar no solamente con mi vida, con mis colaboradores, con la vida de mi hijo, es decir, queriéndonos involucrar a través de mentiras, de calumnias, eso está dañando mi moral por todo sentido. Por supuesto que hay una violencia, sin duda alguna, a mi persona, en la cual tenemos que registrar que ante los organismos internacionales, por supuesto que sí, para que pedir esas medidas cautelares que se necesiten en este momento en protección a la vicepresidencia. Vicepresidenta, quiero introducir en este punto a mi compañero César para que le pregunte. César. Gracias, vicepresidenta. Le saluda César García Vélez desde Ecuador. Los encabezados y rotativos ecuatorianos el día de ayer titulaban Abad y el correísmo cerca. ¿Qué hay de verdad al respecto de esta aseveración? Bueno, esto inicia una cortina más desde las declaraciones del presidente, comunicando al mundo internacional que yo he nacido en el correísmo, lo cual es una farsa, es una mentira. Mi historia es transparente, mi vida siempre ha sido dedicarme primero a educarme y dedicarme luego a enseñar a miles de jóvenes los valores liberales clásicos que en mi vida han sido transparentes. Mis ideas se colocan totalmente al lado contrario de una forma como es el socialismo, una de las formas de gobierno en los países en el mundo y economías en el mundo, de las cosas que no estoy de acuerdo y no lo voy a estar nunca de acuerdo porque no me identifica con mis valores. Por lo cual, desde ese momento se ha querido tejer a través de mentiras y suposiciones que yo voy a dar un indulto al presidente, que yo voy a traer al señor Correa, que yo estoy pactando con el correísmo, nada más lejano que ello. Vuelvo a repetir, mi bandera es clara. Usted lo niega política. Totalmente. Por supuesto. Mi bandera política es no impuestos, no subida a los impuestos. Imagínense lo que se está pretendiendo en el Ecuador en este momento, es en nombre de la inseguridad, pues haber subido impuestos que al momento sabemos que no es cierto, siguen aumentando los sicariatos, matando a los ecuatorianos día a día. No estamos hablando la verdad y eso es lo preocupante y creo que les preocupa a ellos, la verdad, de saber que se puede
llegar a una realidad en la que por inseguridad se subió los impuestos y en realidad no hay tal seguridad. Ahora, vicepresidenta, si esto es tan así y usted asegura que el programa no se cumple, si usted llega por un lado a ser presidenta, ¿usted va a derogar cosas que ha hecho el actual gobierno? Por ejemplo, el incremento del IVA al 15%, usted lo ha señalado, dentro del programa no estaba establecido el subir impuestos, ¿lo derogaría? ¿Bajaría nuevamente el IVA al 13%, que es lo que se aprobó en la Asamblea Nacional? Por una parte, y por otra, si usted no está de acuerdo con lo que está haciendo el actual gobierno, ¿por qué no ha renunciado? Mire, César, en la primera respuesta, si nos subieron los impuestos para focalizar en el tema de la seguridad, tenemos que revisar si esos impuestos están enfocados en la seguridad, como se dijo, que lo creería muy lejano a la verdad, por los resultados que tenemos los ecuatorianos, por las declaraciones de una ministra, cual un día dice que se ha podido superar el 90% cuando las cifras muestran lo contrario, y después de ello pide ayuda y colaboración y que de forma voluntaria apoyemos a la policía con armamento y que podamos ser nosotros donantes de apoyo a la policía. Entonces, ¿para qué subieron los impuestos? Entonces, es algo que hay que revisarse. Por supuesto que sí. Segundo, a su respuesta, ¿por qué no he renunciado? Porque el pueblo ecuatoriano me ha colocado aquí. El único que me puede pedir la renuncia es el pueblo ecuatoriano. No es como quiere pintar que yo me quiero mantener por el poder y que nada me ha importado. Al contrario, estoy aquí soportando es porque es necesario que la vicepresidencia cumpla las funciones que el pueblo ecuatoriano dio en urnas y la Constitución que está encadenada a ella. Entonces, si renunciara, estaríamos definitivamente hablando de que estamos entregando a un totalitario el poder. Por lo cual, esa es mi denuncia a nivel internacional. El abuso del poder en este momento es claro que se ha cooptado poderes judiciales, que se ha cooptado, y ya no soy solamente yo quien está denunciando este abuso del poder, la forma autoritaria y violenta. Recordemos el caso de una embajada de México, recordemos el caso de Olón, recordemos los escándalos en los que ellos sí han estado metidos y comprobados, usando aún la fuerza pública, usando instituciones públicas, usando recursos públicos. Eso está clarísimo. Hace un momento en una entrevista hicimos cuenta que 10 instituciones del país están mezcladas en este asunto contra la vicepresidencia, contra una persona. Esto es un lawfare. Por supuesto que sí. Todas las 10 instituciones involucradas solamente con el afán de que no ocupe la presidencia en el momento que el orden constitucional lo llama. Y la democracia, sobre todo, está atentada. Vicepresidenta, usted acaba de utilizar la expresión lawfare, entonces le niega por un lado a César que esté en un pacto con el correísmo, pero ya empieza a utilizar la misma terminología, porque es lo mismo que dice Correa, que dice Jorge Glass, que la justicia se está utilizando en su contra políticamente. Usted dice que el arresto de su hijo es un caso de manipulación política. ¿Por qué? Correcto. Mire usted, el fiscal que acusa a mi hijo es el mismo fiscal que ha montado 46 juicios políticos a la exesposa del señor presidente. Es el mismo fiscal que por varios días hemos pedido explicación por qué me quiere vincular. Que ojo, ecuatorianos, no estoy vinculada al caso, como dicen los medios de comunicación. No hay tal, mi hijo no ha sido probado nada, no existen las pruebas, por esa razón nos detienen y envían a mi hijo a La Roca, en donde después de hacer, obviamente, todo el tema judicial y de derecho que nos toca, lo tuvieron y lo mantuvieron más de un mes después de que la misma jueza diera. Hay muchas cosas oscuras que obviamente el tiempo no nos da para poder detallar. No obstante, con este mismo fiscal hemos pedido 3 ocasiones que nos diga la manera en la que yo estoy llamada supuestamente a dar mi versión. Respuesta que no ha sido hasta el momento contestado por el mismo fiscal Leonardo Alarcón. Por lo cual vemos claramente que lo que se quiere es vincularme a
para ocasionar, obviamente, una causal en la cual no está puesta en la Constitución. El delito en lo que ellos me quieren someter no lo encuentran cómo hacerlo y por eso usan en este momento una procuraduría, una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral con una de sus mismas figuras que hoy en día la estructura conformada por ese gabinete, incluido el señor Guarderas, que quiere hacerme la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por hacer campaña anticipada, como que si yo hubiera estado sola en la papeleta, yo soy un binomio y soy parte de, como el presidente lo es, pues fíjese usted lo que estoy usando para que pueda yo salir del espacio de ellos. Es decir, todo está atentado es a la democracia directamente. Ahora, es muy grave porque estamos hablando de una vicepresidenta que dice que el gobierno realiza lawfare, que utiliza la justicia para perseguirla. Entonces, ¿usted considera que también es lawfare, que también es persecución política el arresto de Jorge Glass, la condena a 8 años de prisión a Rafael Correa? Yo no puedo hablar por el señor Glass, no puedo hablar del caso del señor Glass porque no es el caso. Yo hablo con propiedad del mío y de lo que ha vivido no solamente yo, sino un equipo de trabajo. Ha vivido mi familia, lo que yo he denunciado desde el momento en el que salí de Ecuador, ya anuncié a los ecuatorianos por qué se me estaba alejando. Es decir, por muy lejos del tema correísmo, como lo dije el día de ayer, en declaraciones, eso compete a la justicia, no Bueno, compete pero a un vicepresidenta, equipo ejecutivo, usted está porque se supone que ese es el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones y a su independencia. pero usted aquí no está respetando la independencia del Poder Judicial, si está acusando al Poder Judicial de actuar como un brazo político del gobierno. Usted está diciendo exactamente lo mismo que dice Rafael Correa. El señor Correa hablará por su caso, yo estoy hablando por mi caso y que es por hechos que yo le estoy hablando, mi estimado César, perdón, Darío. Mi caso es evidenciado por los hechos. No me estoy inventando nada ni copiando reglones de nadie. Estoy contando y denunciando al mundo lo que está aconteciendo dentro de Ecuador. Pero entonces, lo que usted considera es que la justicia la está persiguiendo, entonces no se puede confiar en el Poder Judicial ecuatoriano. Esto, usted sabe, le va a dar argumentos al correísmo para decir, ¿vieron? También persiguen a la vicepresidenta. Es una justicia que no se puede confiar, de modo tal que está de alguna manera habilitando que esto sea también utilizado en favor de quienes fueron arrestados y procesados pertenecientes al gobierno de Rafael Correa. No, no existe esa posibilidad, Darío. No es cierta, no es verdadera. Nunca me he sentado con el correísmo, no lo haría porque primeramente no comparto con ellos, ¿de acuerdo? Entonces no existe esa posibilidad. La justicia tiene que funcionar en cualquier país del mundo como un Estado democrático y de derecho. Por algo somos un país democrático. César. Sí, vicepresidenta, en esta misma sensación que usted deja al respecto del tema del lawfare, con hechos objetivos, el caso Nené en el cual está involucrado, o al menos se le está investigando a su hijo, trata sobre un presunto tráfico de influencias en donde se oferta un cargo a cambio de que se le dé un porcentaje del sueldo de esa persona. Y la supuesta víctima ha señalado que estableció chats directamente con usted. ¿Esto es verdad? ¿Usted se escribió con esa persona? Y si fue así, ¿en qué contexto fue? Porque eso es la motivación por la cual usted ha sido convocada a rendir una versión libre y voluntaria, a la cual en primera instancia no se presentó, tampoco en la segunda, en la tercera resolvió hacerlo. Bueno, lo que usted dice no es verdad. En realidad, la información que nos dio ayer el fiscal en plena sala fue que él se acoge a la ley de llamar a cualquier persona que quiera la fiscalía para declarar voluntariamente. Ante mi exigencia y el derecho que tengo de primero que me diga en calidad de qué estoy declarando, por el hecho de que él empezó, o mejor dicho, me propuso hacer preguntas sin en mi derecho que se le hemos pedido por más de 2 ocasiones. No hemos sido contestados y tampoco me contestó el fiscal
cara a cara en la sala, es decir, usted dice que estoy vinculada. No, no estoy vinculada. Y ellos no saben cómo ni siquiera vincularme, por eso no hay la respuesta de lo que ellos quieren hacer. No, yo le preguntaba si usted chateó con esta persona, para que quede claro. Mi trabajo es estar con los departamentos, diferentes departamentos de la vicepresidencia, entre esos de la comunicación, ¿sí? Todo chat que te ha registrado tengo con cada equipo del secretario de vicepresidencia, del jurídico. Yo trabajo, hay una estructura que todos los días trabajo con los departamentos de acuerdo a las temáticas que vamos teniendo en agenda. Así que nada raro más que trabajo, si es que lo tuve. Finalmente, vicepresidenta, de mi parte, si tan poco tiempo quedaría para que usted pueda ejercer la presidencia, que no cabe duda que la Constitución así lo establece, ¿qué es lo que usted marcaría como prioridad? Y en el caso de que algunas de estas vías que está buscando el gobierno le impida llegar a esa vicepresidenta, ¿usted aspira a candidatizarse con otro movimiento para las siguientes elecciones? Yo soy una política de hace 24 años que he confirmado vez tras vez el motivo y la razón de parte de mis proyectos personales, y es mi profesión. Mi profesión es ser una política, y lo he demostrado conjuntamente con todas las organizaciones sociales con las que he trabajado durante toda mi vida desde muy joven, por lo cual no sería raro que yo continúe en la política. ¿Por qué tiene que quitarme el valor o este momento desaparecerme de la política? Es un país democrático en que todos, de acuerdo a la Constitución, el artículo nos habla de que todo ecuatoriano tiene derecho a elegir y ser elegido. En este momento no soy candidata, no voy a ser candidata, quiero ser la vicepresidenta que el pueblo ecuatoriano colocó en urnas. Ese es mi deber en este momento, y ahí está mi concentración de poder servir al pueblo ecuatoriano, a las familias ecuatorianas en lo que me han colocado delante. Vicepresidenta, quiero retomar sobre esto que le pregunta César y le pido por favor una respuesta concreta. ¿Qué cambios haría en la gestión de gobierno si usted efectivamente pudiera asumir la presidencia tras eventualmente una licencia del presidente Noboa para hacer campaña? Todo cambio que sea necesario para dar vialidad a lo que propuse al pueblo ecuatoriano en una campaña política, ni más ni menos. El tiempo es importante, por supuesto, porque no se va a poder meter todo un programa político que se tenía establecido. No obstante, esa es la bandera, no existe más. Lo que yo quiero llevar al Ecuador es en paz, que recobre el equilibrio que en este momento se está queriendo quitar al Ecuador. Esa es mi intención, si el pueblo ecuatoriano permite que esté ahí en ese lugar. ¿Podría dar algún ejemplo concreto? Porque usted está hablando de consignas de alguna manera o de rumbos muy generales. Ejemplos concretos de cosas que modificaría. Concretamente ya le dije, es el IVA que tiene que ser revisado, es en este momento las diferentes subsidios que no están focalizados y que se pretende quitar. Eso no estaba en nuestro programa. El tema eléctrico es algo importante que también muchas veces hemos podido hablar. El tema salud, el tema educación, que en este momento está pasando mucha crisis del Ecuador. Hay varias cosas que nosotros propusimos y que sí se puede llegar. Nosotros no propusimos quitar o borrar las deudas de los millonarios en el Ecuador, por ejemplo. Eso no estaba dentro de nuestro programa. A quien se ha beneficiado es una clase que definitivamente ha tenido una deuda, más de 5.000 millones de dólares. ¿Eso usted no cree que sería de recuperarlo para poner en los hospitales que hoy se muere la gente? Pregunto yo. Ahora, vicepresidenta, lo que plantean muchos es que usted está proponiéndose prácticamente a la par del presidente, cuando usted sabe que en los sistemas presidenciales se vota a un presidente y la vicepresidenta acompaña. Usted está hablando de cambiar directamente el rumbo del gobierno en caso de asumir. ¿Esto no le parece que le da un argumento al gobierno para decir no puede asumir la presidencia a alguien que va a cambiar totalmente el rumbo que nosotros estábamos llevando? Porque la realidad es que la gente votó a Noboa y a usted como acompañante de Noboa, pero a quien votó fue a Noboa.
Ahí le voy a corregir, Darío. Yo tengo los mismos derechos y las obligaciones ante el pueblo ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución. Entonces, esa obligación me hace que al pueblo ecuatoriano pueda cumplirle lo que día a día hablé en mi campaña política. En mi campaña política estaba a hablar de estos temas que tienen que ser revisados. Nuevamente le vuelvo a repetir, ¿sí? Si eso está fuera de los alcances del gobierno es porque el gobierno falló, ha traicionado, no yo. Ahora, por ejemplo, usted venía denunciando que es una persecución lo que se ha hecho con su hijo. ¿Usted indultaría a su hijo si fuera presidente? No cabe, estimado Darío, en la Constitución, primeramente porque mi hijo no es culpable de nada, ni yo estoy involucrada en nada. Eso vamos a aclarar. Está todavía en una etapa de investigación que no quieren pasar de ahí porque no hay que investigar. Y eso es claro y evidente con el llamado del fiscal que les acabo de contar en este momento. Vicepresidenta, ¿usted nunca hizo el intento de recomponer la relación con Noboa, de tener alguna conversación, de encontrar alguna forma de acercar posiciones? Siempre, y lo he hecho de manera pública para que no quede duda ante los ecuatorianos que mi vía de gobierno siempre tiene que ser sentados a una mesa y al diálogo. No existe camino a la paz atacando, persiguiendo, dañando la moral de las personas, violentando a las personas. No, ese no es el camino, eso está fuera de la razón. Como buena liberal que soy, siempre busco que las personas razonemos ante lo que estamos viviendo. Ecuador necesita otro tipo de pensamiento para enfocarnos en las realidades de los problemas que nos aquejan los ecuatorianos. Es inválida una pelea y un conflicto que yo no he querido hacer un conflicto de esto, más bien acepté venir acá a Israel, dejando mi patria, desarraigándome de todo para venir a hacer un trabajo en orden, para justamente mantener ese equilibrio constitucional que hoy quieren ponerme al otro lado como que si yo estoy queriendo ocasionar el conflicto y no es así. He llamado varias veces y con este medio también le vuelvo a llamar al presidente que se siente a conversar, que abra las puertas, que podamos dialogar de lo que está pasando, porque el único que sufre es el pueblo ecuatoriano y es algo que yo no quiero. Por esa razón, siempre abierta a conversar. César. Sí, Darío, algo que me parece muy importante y de acuerdo a lo que dijo la vicepresidenta sobre la invasión a la embajada acá en México. Vicepresidenta, usted de ser presidenta estaría dispuesta a hacer lo que México está pidiendo, que el Ecuador pida disculpas y otorgar el salvoconducto a Jorge Glass de acuerdo a lo que corresponde al derecho internacional? Es una pregunta que no le puedo responder por una sola razón. A través de la canciller y como embajadora tres veces, he sido llamada a callar cualquier tema de la embajada, cualquier tema que pueda inmiscuir el tema de Cancillería y obviamente en el tema diplomático, en el cuerpo diplomático y Pero la usted ya dijo que no estaba de acuerdo en la invasión a la embajada, entonces me parece como correcto que aclare el vicepresidenta de la asunto. República, y eso es lo que quiero recalcar, me puedo referir a usted como vicepresidenta de la República, no como embajadora, para evitarnos eso, ¿cierto? Y como vicepresidenta nunca voy a estar de acuerdo con violentar la propiedad privada de nadie. Por lo tanto, de acuerdo a ese principio, lo que se hizo en la embajada es totalmente innombrable lo que se hizo en la Embajada de México. Vicepresidenta, para ir cerrando y haciendo un balance, usted ha calificado de forma muy categórica el gobierno de Daniel Noboa, con expresiones muy duras. ¿Usted considera que dejó de ser un gobierno democrático el gobierno de Noboa? Lo que intentan hacer por las declaraciones de todo su equipo de trabajo, la señora Diana Jacome, la secretaria de Comunicación Irene Vélez, es decir, los ministros incluidos en el tema, por supuesto, que se han hecho entre ellos un equipo de trabajo en el que atentan por todos los lados el violentar
la Constitución de la República y nuestra democracia. Y lo hablo porque ellos lo han dicho, ¿no? ¿Qué es lo que han dicho? Bueno, el viceministro, si no está al tanto, el viceministro Torres, el lunes 27 de mayo, que dio declaraciones, afirmó que, uno, que sería nefasto que yo llegue y que van a buscar todos los mecanismos. Óigame bien, todos los mecanismos. No existen los mecanismos. La Constitución es una y se supone que es la norma suprema a cualquier código ante lo electoral, cualquier código ante lo que ellos quieren poner como el procurador. Es decir, la norma suprema claramente dice que la vicepresidencia debe subir en ausencia del presidente. Punto. Verónica Abad, muchísimas gracias por este tiempo para DNews y a través de DNews para toda Latinoamérica. Gracias, Diego. Gracias, César. Un gran saludo desde Israel. Gracias. Gracias, señora vicepresidenta, también de mi parte.